¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, queridos hermanos y hermanas, un gusto, un domingo más, poder estar juntos como iglesia, como un solo cuerpo, y aún más poder abrir las Sagradas Escrituras en un día más, el domingo, y predicar, proclamar y enseñar lo que Dios dice en su santa palabra. Y para ello, queridos hermanos, os invito al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 33. Vamos a seguir con la serie del Sermón de la Montaña y con la ayuda del Señor vamos a ir cada domingo dando la parte que nos corresponde de este sermón y concluir como Dios manda, ¿no? Hay que empezar una serie y concluirla. Vamos a leer en primer lugar, queridos hermanos, los versículos del 33 al 37. Y más adelante leeremos los versículos 38 al 42. Dice así la santa palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a detenernos en esta parte del Sermón de la Montaña. Vamos a ver en esta mañana, concretamente, los versículos del 33 al 42. Aquí tenemos dos temas sumamente interesantes: el juramento y la venganza. El juramento y la venganza. Ahora bien, notar cómo comienza el Señor Jesucristo esta porción. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, oísteis que fue dicho. Con toda probabilidad, estimados hermanos, Jesús hace referencia a lo que los rabinos y maestros judíos habían dicho y habían comentado acerca de este tema. Los hombres de antaño, los grandes maestros de la antigüedad, lo que dijeron era en cierta forma correcto, ya que era un resumen de la ley de Dios acerca del juramento. Y para ello os invito al libro del Levítico. Abra su Biblia en el libro del Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 12. Notar lo que dice la Sagrada Escritura. Levítico 19, 12. Dice el texto, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Aquí encontramos que la ley de Moisés, la ley mosaica, de alguna forma prohíbe jurar falsamente, condena el jurar falsamente. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, ¿qué es perjurar? Perjurar es jurar falsamente. Eso es lo que significa perjurar. Así lo traducen también otras versiones de la palabra de Dios, como la Biblia de las Américas. No jurar falsamente. Ahora, tanto la ley como Cristo mismo, oigan bien, no condenan de forma absoluta los juramentos. Esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Hermanos queridos, bienvenido. Hermanos queridos, la ley de Dios y Cristo mismo no condenan de forma absoluta los juramentos. De hecho, querida iglesia, cuando leemos la palabra de Dios, cuando investigamos en la Sagrada Escritura, podemos observar que los patriarcas del Antiguo Testamento, que los apóstoles del Señor Jesucristo y Dios mismo expresaron juramento. Cuando leemos las cartas de San Pablo apóstol, encontramos en alguna ocasión, en algún texto, que Pablo pone juramento. Los patriarcas también pusieron juramento. Dios mismo expresó juramento.
Y para ello os invito, para que lo veamos, a la carta o a la epístola a los Hebreos, capítulo 6. Abra su Biblia en Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor, Hebreos, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué dice la Escritura? Interpuso juramento. Dios mismo interpuso juramento. Por tanto, lo que aquí Cristo expresa no condena de forma total y absoluta el juramento. Los patriarcas, los apóstoles, Dios mismo expresaron juramento. Lo que aquí la palabra de Dios condena y prohíbe es perjurar, es decir, jurar falsamente. También condena la violación de votos y juramentos. Cuando analizamos, estimados hermanos, el contexto del siglo I, la Palestina de aquella época, en ese entorno social, en ese entorno religioso, en tiempos de Jesús, podemos ver que los judíos de aquella época juraban por toda clase de cosas aparte de Dios. En aquel contexto los judíos solían jurar por el templo de Jerusalén, juraban por los sacrificios, por el altar, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hacían de alguna forma para garantizar que su palabra era veraz, para apoyar que su palabra era verdadera. Ellos, los judíos de aquella época, razonaban de alguna forma que si quebrantaban su juramento, como la base, o mejor dicho, sobre la base de cualquiera de estas cosas menores, como era el templo, el cielo, la tierra, el altar, los sacrificios, al menos no estaban blasfemando, al menos no estaban denigrando el nombre de Dios. Pero, estimados hermanos, cuando leemos el Sermón del Monte, podemos ver que Jesús ataca a la interpretación de los fariseos con respecto a la ley. Los fariseos es cierto que eran expertos en el conocimiento de la ley de Moisés, expertos en la tradición de los ancianos, la ley oral, mandamientos de hombres que ellos pusieron a la ley de Dios. Los escribas eran también expertos, grandes maestros de la Torá, de la ley, de los mandamientos, profundos conocedores de la teología hebrea. Sin embargo, interpretaban mal la ley de Dios. De hecho, no solamente interpretaban mal, de forma incorrecta, la palabra de Dios, sino que añadían mandamientos humanos, añadían mandamientos de hombres que nada tenían que ver con la ley de Dios dada a Moisés. Jesús les enseña a estos judíos que si juran por el cielo es el trono del Dios vivo y verdadero. Jesús viene a decir que todo aquello por lo que uno pueda jurar pertenece en última instancia a Dios. Hermanos queridos, todo pertenece a Dios. Jurar por el cielo, como hemos dicho, el cielo es el trono del Dios vivo y verdadero. Si juran por la tierra es el estrado del Dios soberano y Rey de Reyes. Si juran por Jerusalén, Jerusalén es la ciudad que Dios soberanamente escogió para poner allí su nombre y para que fuese adorado en el templo, allá en Jerusalén. De hecho, Jerusalén es la ciudad del gran Rey, donde Cristo va a reinar. Cristo va a reinar en un momento escatológico, en un momento futuro, desde Sion, desde Jerusalén. Otros juraban por su propia vida, por su propia cabeza, por su vida. Pero recordemos de que el dueño absoluto de todo, el dueño absoluto de nuestras vidas, no somos nosotros, es el Señor. El Señor es el dueño absoluto de cada vida de este mundo, de todas las cosas
de todo el universo. Dios es el Señor absoluto. En la cultura antigua, en ese mundo antiguo, tanto los griegos como los romanos, como los judíos, solían decir que estaban dispuestos a perder su cabeza si no cumplían su palabra. Ellos juraban por su propia cabeza. Pero el Señor Jesucristo sugiere aquí que es absurdo, que es ridículo que alguien jure por su propia cabeza cuando nosotros no tenemos el más mínimo control sobre nuestras vidas. Hermanos queridos, solamente el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios Soberano tiene el control absoluto, total, de tu vida y de mi vida y de todas las cosas, porque Él es el soberano. Dios es el soberano. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Me acuerdo de una hermana, la hermana Faría, de Santiago. Ella solía citar siempre esto en sus oraciones. Sí, sí, no, no. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice Cristo en esta enseñanza. Porque lo que es más de esto, de mal procede, estimados hermanos. Ahora, lo que Cristo está prohibiendo aquí es el uso impertinente, el uso profano y el uso descuidado de los juramentos en el hablar cotidiano, en el hablar cada día. Ya hemos visto que Cristo no condena de forma absoluta los juramentos, porque Dios mismo juró, los apóstoles, los patriarcas, etcétera, etcétera. Cristo prohíbe el uso impertinente, profano y descuidado de los juramentos en el hablar cotidiano. Ahora, queridos hermanos, queridas hermanas, en nuestra cultura occidental, en esta cultura nuestra, es muy característico jurar. Es algo que pertenece a la vida cotidiana de esta sociedad occidental. Muchos dicen, te lo juro por mi vida, ¿sí? Te lo juro por mi madre, y otras cosas más feas. Eso, hermanos queridos, es un uso impertinente, profano y descuidado del juramento en el hablar cotidiano. Eso no debe estar en la boca de un cristiano. No es correcto. Dice un comentarista lo siguiente: es la condenación del juramento impertinente, profano e innecesario y con frecuencia hipócrita, usado para impresionar y para sazonar la conversación ordinaria. Esto es lo que Cristo condena en su palabra. Esto es lo que la ley realmente condena. Contra ese mal, queridos hermanos, Jesús recomienda en esta porción de la palabra la sencilla veracidad de pensamiento, palabra y hecho. Recordemos algo sumamente fundamental, estimados hermanos. Aquellos que hemos sido salvos por pura gracia, aquellos que hemos sido nacidos de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios, estamos en la verdad absoluta, que es Cristo. Hoy el mundo habla del relativismo, se niega la verdad absoluta, cada cual tiene su propia verdad, se niegan los absolutos. Pero, estimados hermanos, Cristo es la verdad absoluta. Él lo dijo en Juan 14:6, se recogen esas palabras que Cristo pronunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único camino a Dios. Cristo es el único camino a la salvación y la vida eterna, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor y salvador de los seres humanos. Es Cristo. Y solo Cristo. Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. La única verdad, la genuina y absoluta verdad es Cristo. Y hermanos, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros vivimos en Cristo, estamos en la verdad absoluta,
Por tanto, como consecuencia, andemos en verdad. Hermanos queridos, andemos en verdad. Andemos, caminemos en la verdad del Señor. En nuestras conversaciones cotidianas debemos expresar sí o no. No hace falta usar juramentos innecesarios. Dice el gran escritor y teólogo John Stott lo siguiente: los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que dicen. Nuestra palabra debería ser llana. ¿Sí o no? No debemos poner juramentos innecesarios como lo hace el mundo. Queridos hermanos, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y hermanos, no puede ser que creyentes vivan como los del mundo. No solamente en su estilo de vida, en su forma de conducirse, sino en su hablar, en su forma de expresarse, en su forma de caminar en este mundo. No puede ser que vivamos como los del mundo. Debemos marcar una diferencia. Hermanos queridos, los discípulos verdaderos de Cristo somos sal de la tierra, somos luz en este mundo. Esta sociedad, hermanos, esta sociedad cada vez, no sé si usted se da cuenta, va de mal en peor. Hay un declive moral y espiritual y ético tremendo en esta sociedad en la cual vivimos. Una decadencia en todos los ámbitos: político, social, económico, moral, ético, religioso, etcétera, etcétera. Pero hermanos queridos, recordemos que somos luz en este mundo. Este mundo, hermanos queridos, vive en tinieblas, ¿verdad? Nosotros somos luz. No somos luz en sí mismos. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero nosotros, como estamos en Cristo, también debemos ser luz en este mundo caído, en esta sociedad depravada y corrompida por el pecado. Notar lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Dice así el texto sagrado: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra debe ser pura, limpia, siempre para edificar a los demás. Versículos 38 al 42 del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Cristo dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí entramos en el tema de la venganza. Cristo condena la venganza personal. Ahora, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley, llamada la ley del talión, es una ley muy mal interpretada, incluso en el seno, en gran parte, de muchas iglesias cristianas. A veces no apreciamos bien el significado correcto de esta ley, del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Vamos al libro del Éxodo, porque ahí está narrada, ahí está expresada. Libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25. Libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25.
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hasta ahí, queridos hermanos. Es interesante notar que esta ley del talión se expresa en la ley de Moisés allá por el 1440 antes de Cristo. Dios da esa ley al pueblo de Israel, pero esta ley ya estaba antes. Hay un código legal, un código llamado el Código de Hammurabi, un rey babilónico del año 2000 antes de Cristo. Alrededor de 300, 400 o 500 años antes de Moisés, esta ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, ya estaba en el Código de Hammurabi. Y aquí, hermanos, encontramos algo importante, y es que Dios ha puesto su ley en el corazón del hombre, tal como nos enseña Romanos capítulo 2. Ya antes de que Dios diese su ley al pueblo de Israel, el hombre tenía una ley grabada en su corazón. Y podemos ver en estos reyes impíos ciertas leyes que de alguna forma reflejan el carácter moral del Señor. Ahora bien, esta ley, hermanos, se instituyó para limitar el castigo a lo que fuese justo. Esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no se instituyó para incitar a la venganza, sino todo lo contrario. Es un principio para limitar el castigo a lo que fuera justo. No tiene nada que ver con la venganza personal. Pero nuestra cultura occidental lo ha entendido como venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Si me la haces, te la hago. La pagas. Pero eso no es lo que enseña la ley de Dios. Se ha tergiversado el verdadero significado de la palabra del Señor. Hermanos queridos, cuando analizamos la cultura, el entorno social y cultural del mundo antiguo, podemos ver que cuando alguien, por ejemplo, alguien le hería en la mejilla a uno, el otro le mataba, le quitaba la vida. O cuando alguien le robaba una oveja a alguien, venía una tribu entera y arrasaban con toda la hacienda del ladrón. Eso era una injusticia. Se abusaba. Tú me herías y yo te mataba. Había injusticia en ese contexto. Por tanto, Dios puso esta ley para limitar el castigo a lo que fuera justo. No tiene nada que ver con venganza. Todo lo contrario, estimados hermanos. De hecho, esta ley debía ser administrada únicamente por los jueces en Israel. Nadie la podía tomar a nivel individual. Solamente los jueces que Dios puso en su pueblo debían administrar esta ley. Comenta el prestigioso comentarista William Hendrickson que esta ley del talión se puso con el propósito de terminar con la práctica de la venganza personal. Todo lo contrario a como se ha entendido por muchos. El problema, estimados hermanos y hermanas, el problema es que en tiempos de Jesús, los líderes religiosos como los fariseos, los escribas, etcétera, etcétera, apelaban a esta ley, ojo por ojo, a esta ley del talión, para justificar la venganza personal. Daban un mal uso de esta ley. Interpretaban totalmente opuesta. Daban una interpretación totalmente opuesta a lo que Dios quería expresar en su palabra. Los líderes religiosos de la nación hebrea, en ese contexto del siglo I, enseñaban, por ejemplo, que era lícito odiar a los enemigos. Tremendo, ¿no? Los fariseos, los escribas y otros decían que era correcto, que era lícito odiar a los enemigos y devolverle mal por mal. Porque lo decía la ley, según ellos, ojo por ojo, diente por diente. Ante esto, estimados hermanos, ante esta interpretación, Jesús enseña en esta parte de la Escritura la reacción que tiene que tener un discípulo ante las injusticias que pueda recibir.
Creo que todos hemos recibido muchas veces injusticias por parte de otros, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos sido objeto de desprecio, ¿verdad? De injusticias. Pero, estimados hermanos, esta ley de ojo por ojo no se aplica a nuestras relaciones personales con los demás. Pregunta clave: ¿cómo te comportas, hermano, cuando alguien te ofende? ¿Pagas mal por mal o encomiendas tu causa al Señor como nos manda la palabra de Dios? Ahora Jesús va a poner algunos ejemplos prácticos. Notad lo que dice el versículo 39. Otro texto que también se ha malinterpretado en nuestra cultura. Versículo 39, dice Cristo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Algunos interpretan este versículo de una forma totalmente errada, pensando que si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, pues preséntale también la otra, para que también te golpee. Y déjale que te pegue, que te golpee. No te defiendas, quédate quieto. Esa es una interpretación incorrecta del texto. Eso no es lo que el Señor está enseñando. Dice el texto: vuélvele también la otra. Si te dan la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, la idea es lo siguiente: sopórtalo con paciencia. Si alguien te golpea o te ofende, sopórtalo con paciencia. No le devuelvas el golpe. Perdona. Esa es la idea. El golpe en la mejilla derecha, los judíos la solían hacer así. Eso era aún más doloroso. No solamente era doloroso, sino que era en esa cultura judía, era el insulto más grave que se podía cometer contra una persona. Darle un golpe de esta magnitud en la mejilla derecha. Era una gran ofensa, era un insulto en aquella cultura. Pero, estimados hermanos, ante los insultos, ante las injusticias que recibamos, nosotros como discípulos de Jesús, como hijos del reino, como súbditos del reino de Cristo, debemos soportarlo con paciencia. No devolver el golpe ni la injusticia al que nos lo hace, sino perdonar. Perdonar como Dios te ha perdonado y me ha perdonado en Cristo Jesús. También pone otro ejemplo. El Señor Jesucristo dice, versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Túnica y capa. Aquí Cristo pone el ejemplo de alguien que trata de quitarte la túnica en un juicio, ante un tribunal legal. La túnica, en aquella época, en aquel entorno judío, era una camisa larga interior. Era ropa interior. Por otro lado, la capa era una pieza de ropa exterior, muy utilizada en aquella época como una especie de manta por la noche. De hecho, hermanos queridos, la ley de Moisés prohibía tajantemente que un hombre fuese desposeído de su capa. No se le podía quitar la capa a ningún hombre, porque era una especie de manta para dormir en las noches frías. Ahora, en un tribunal, un hombre podía perder una túnica, esa parte interior, esa vestimenta interior. Pero el discípulo de Jesús, el discípulo de Cristo, iba más lejos, va más allá al entregar su capa, una capa que es de mucho más valor y más necesaria que una túnica. Hermanos, la enseñanza es la siguiente, es que los discípulos de Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que seguimos las pisadas de Jesús, estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos. Un verdadero discípulo de Jesús está dispuesto a renunciar a todos sus derechos. Un discípulo de Cristo no piensa en sus derechos, sino en sus deberes. Ya tenemos el ejemplo del gran apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3. Un hombre que en términos humanos era número 1. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. En el judaísmo era una persona muy eminente.
Sin embargo, todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Se despojó de sus derechos. No tenía en cuenta sus derechos. Tenía en cuenta a Cristo, su Señor, su Salvador. También pone otro ejemplo en el versículo 41. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En aquel contexto social y político, el Imperio Romano tenía el control de Palestina. Y era una costumbre legal, era legal en la ley romana, que los soldados romanos muchas veces tomaban a un civil para llevar una carga por 1 milla, 1,5 kilómetros aproximadamente. Y era algo legal en el derecho romano. Pero muchas veces cuando alguien iba, podía tener un corazón de odio hacia el que le obligaba a llevar la carga por 1 milla. Un corazón de venganza. Pero el Señor Jesucristo dice, al que te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. No lo hagas de mala gana. No lo hagas odiando al que te ha obligado a hacer eso. Anda más aún con él. Quizás andando más, 1 milla más, les puedes predicar el Evangelio de Cristo. Puedes dar testimonio de tu fe. Esa es la idea del pasaje. Queridos hermanos, cuando analizamos el contexto, vemos que Jesús en esta parte está condenando el espíritu de falta de amor. Cristo está condenando el odio y el deseo de venganza. Notad lo que dice en Mateo 5, 43 y 44, unas palabras muy sublimes. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendas palabras. ¡Qué locura para este mundo! Esta ética del reino de los cielos. Cristo condena la falta de amor. Cristo condena el odio y el deseo de venganza. Estimados hermanos, querida iglesia, nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones con nuestro hermano y nuestro prójimo deben estar basadas en el amor. Deben estar basadas en el amor, no en la venganza. No trates de vengarte de quien te hace daño. No trates de vengarte de quien te injuria. Deja que el Dios juez justo, te defienda. No te vengues por tu cuenta, hermano querido. Eso es pecado delante de Dios. Notad lo que dice el apóstol Pablo. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Un tremendo texto de la palabra de Dios. Carta a los Romanos capítulo 12, versículos 17 al 20. Dice así la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Notad lo que dice también el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tremendo listón nos deja la palabra del Señor. Hermanos queridos, no debemos guardar rencor. No tomemos la justicia por nuestra propia mano. No tratemos de ponernos a nivel de aquellos que se portan mal con nosotros, sino que nosotros, como discípulos de Jesús, debemos ir más lejos, perdonándoles de corazón a aquellos
que nos injurian y nos persiguen. Hermanos queridos, esta es la ética del reino de los cielos. Te guste más, te guste menos. Esta es la ética del Evangelio de Cristo. Y esto debe ser predicado y debe ser vivido en nuestra vida personal. Hermanos, en la ética del mundo es algo totalmente diferente. Este mundo caído, depravado, corrompido por el pecado, a cuya cabeza está el mismo Satanás, nos dice lo siguiente: el que la hace, la paga. La ética del mundo nos insta a vengarnos y a pagar mal por mal a aquellos que nos hacen mal. Pero no es así en el reino de los cielos. No es así en el reino de Cristo. Recordemos que aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es Cristo. Estamos en el reino de Cristo, somos súbditos de Cristo. Debemos acatar sus leyes, debemos vivir según la ética expresada en este sermón del monte. No como a mí me guste, no como a mí me parezca mejor, no como el mundo me enseñe, sino como dice la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia es la única regla de fe y conducta para la Iglesia. No busques más, no busquemos en otro sitio cuál debe ser nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento. Eso es pecado. Cuando nuestra vida no está conformada con la palabra de Dios, estamos viviendo vidas desordenadas, estamos pecando contra Dios. Querido hermano, querida hermana, contempla al Señor Jesucristo. Contempla a Cristo, aquel que es santo, inocente, sin pecado, impecable Cristo. A Él le injuriaron, a Él le abofetearon, a Él le escupieron, a Él le crucificaron, y de su boca no salió ninguna palabra en contra de aquellos perversos inicuos que le crucificaron. Notad lo que dice el apóstol San Pedro, capítulo 2 de su primera epístola, versículo 21 y 22 y 23. Vamos a leerlo, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! ¡Qué tremendo modelo! Cristo es el paradigma de la Iglesia. Cristo es el gran modelo a seguir. Hermanos, no sigamos a hombres, no sigamos a teólogos, no sigamos a políticos ni a filósofos. Sigamos a Cristo, sigamos las huellas de Cristo, pongamos nuestra mira en Cristo y solo en Cristo. Es nuestro ejemplo mayor de vida cristiana. Somos llamados a seguir sus pisadas, ejemplo y estilo de vida. Hermanos queridos, el gran distintivo del cristiano, el gran distintivo de la Iglesia, es el amor, no la venganza. San Juan, capítulo 13, versículo 35. Ahí se recogen unas palabras que Cristo pronunció momentos antes de ir a la cruz. Y dijo así a sus discípulos: en esto conocerán todos, no algunos, sino todos, que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. No en que conozcáis mucha Biblia, no en que seáis grandes teólogos, grandes expositores, en que améis. La gente del mundo nos va a reconocer que somos verdaderos discípulos de Jesucristo porque amamos. Amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nuestra familia, nuestros hijos, esposa, amamos a nuestros hermanos en la fe, amamos al prójimo. Por el amor, hermanos. Los del mundo nos va a reconocer que somos seguidores de Cristo, hijos de Dios, por amar, por amar. El gran distintivo del cristiano es el amor, no la venganza. No la venganza, el amor, la misericordia y el perdón. Querida Iglesia, voy concluyendo. Vivamos en amor. No es un consejo de Dios, es un mandamiento del soberano Dios. El que no ama a su hermano, que lo ve cada día, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Dice el apóstol Juan en su carta primera. Es absurdo, es ridículo, es hipocresía.
Vivamos en amor. No demos lugar a la venganza personal en nuestras vidas. Dejemos lugar a la santa y justa ira del Señor. Nosotros, como discípulos del Señor, vivamos en la medida de lo posible, en paz con todos los hombres, mostrando siempre amor, misericordia y perdón hacia aquellos que nos persiguen, hacia aquellos que nos calumnian, hacia aquellos que nos ultrajan, hacia aquellos que cometen mal e injusticia contra nosotros. Hermanos, esta es la perfecta y agradable voluntad del Señor. Decía el pastor y teólogo Samuel Pérez Millos en su comentario lo siguiente: en cada circunstancia de injusticia, el cristiano debe mirar el ejemplo de Jesús, quien se despojó a sí mismo de sus riquezas y de su gloria para darlo todo, incluso su vida, en una manifestación de amor supremo por quienes no tenían derecho ni siquiera a ser amados. Hermanos queridos, ahí vemos al Verbo de gloria, al Dios todopoderoso y soberano Dios, creador de cielos y tierra, despojándose de sus riquezas, despojándose de su gloria, viniendo a nuestro encuentro cuando estábamos caídos, perdidos, inmersos en la miseria más profunda del pecado. Cristo vino y, hermanos queridos, no teníamos derecho. De hecho, no tenemos derecho al amor divino. ¿Quién somos nosotros para que este Dios creador, único Dios vivo y verdadero, el Rey de la gloria, aquel que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver, ¿quién somos nosotros? Simple polvo para que Dios se digne a amarnos y a entregar a su único Hijo por cada uno de nosotros. Humanamente es algo absurdo, es ridículo. Pero ahí vemos el amor de Dios, ese amor infinito de Dios hacia el hombre. Tremendo el amor de Dios. Y ahí vemos el amor de Dios de una forma como nunca antes en la historia de la salvación, en esa cruz gloriosa. Esa cruz que era maldición, se ha convertido en la mayor bendición para la raza humana. La cruz de Cristo. Ahí vemos el amor de Dios de una forma gráfica. Dios mismo muriendo por nuestros pecados, ocupando tu lugar y mi lugar en esa gloriosa cruz del Calvario, derramando su sangre para redimirnos de la culpa y del pecado. Gloria a ese Cristo crucificado. Contemplemos, hermanos queridos, al Cristo crucificado. No contemplemos a nadie más. Contemplemos a este Cristo glorioso. No merecíamos el amor de Dios. Hermanos, todo lo contrario. Todos nosotros merecíamos el castigo eterno. Merecíamos el infierno por nuestro pecado. Porque todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Y merecemos el infierno. Nosotros merecemos el infierno. Pero Dios nos ha regalado a Cristo. Nos ha regalado a Cristo. Salvación, vida eterna, perdón de pecados. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Cuando éramos rebeldes, impíos y aún enemigos suyos, Dios ha tenido misericordia de ti, hermano, y de mí también. Y Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Perdonemos también nosotros a los demás, así como Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. A Él la gloria por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén y amén. Padre, gracias por este momento tan glorioso, Señor, de abrir tu palabra.